Daniel Fernández es un experto en energías renovables, es docente en la Fundación Energizar, así que lo dejo como para que pueda cerrar la jornada hablando sobre el desafío de implementar un parque eólico en Argentina. Daniel. Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo Diego, voy a hablar de desarrollo de proyectos de parques eólicos, de potencia, de conectado a redes de alta tensión. Hago hincapié en la parte de desarrollo de proyectos porque antes de que un parque se conciba, se construye como tal, instalado en un lugar y conectado a red, hay toda una serie, una batería de estudios bastante largos que realizar que hacen o no a la factibilidad de un proyecto. Recuerden que hay un dicho que dice que no hay tecnologías buenas o malas, sino que hay proyectos buenos o proyectos malos. Y los parques eólicos no escapan a esa cuestión, ¿sí? Van a ver que un parque eólico tiene categoría de una central eléctrica de potencia, como cualquier otra, una central nuclear, hidroeléctrica, a gas o a carbón, y el marco regulatorio argentino lo concibe como tal. La única diferencia es que al tener el combustible un origen renovable y que no está de antemano cuantificado y asegurado como un combustible fósil, implica de antemano ver cómo ese parque eólico se inserta en el medio en el cual se va a desarrollar. Piense que no está garantizado el proyecto, no hay una arquitectura típica de un parque eólico como tiene una central de gas, en el cual ya viene casi definida de antemano en un container en el cual se conecta un caño con gas, hay una electrónica asociada y se inyecta a la red. Acá no, hay que tratar de insertar ese parque eólico a las características propias del sitio. Van a ver arriba en la gráfica toda esa cadena, es una cadena de valor en el cual se empieza desde cero a concebir el lugar hasta la operación comercial del parque eólico, ¿sí? Puesta en el lugar. Hay una parte de evaluación previa, estructura del proyecto, cómo se inserta la distribución de molinos en el lugar, tramitación de permiso, vamos a ver, construcción, operación, optimización de la planta de generación y la parte final de desmantelamiento o repowering del sitio, ¿sí? El marco regulatorio argentino, básicamente dado por la Secretaría de Energía y regulado por el ENRE, está dentro de un contexto de una multiplicidad de leyes. Como ustedes conocen bien, la 26190 prevé para el año 2016, o sea, el próximo año no el otro, un 8% de inserción de energías renovables dentro de la matriz energética, ¿sí? Después, dentro de lo que es el parque eólico, está regulado la parte eléctrica a través de CAMESA, que es la compañía mediadora del mercado eléctrico, a través de un anexo especial en el cual prevé la interacción del parque eólico con la salvedad del recurso, que es un recurso estocástico, dentro de una red totalmente asegurada, en el cual tiene estrictos parámetros de calidad. Van a ver después que se tramita un contrato especial de venta de energía. Las energías renovables en general tienen de antemano contratos estipulados de venta de energía, es una característica a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ellas no garantizan potencia. Al no tener un combustible en el cual se pueda prever en forma directa de antemano, sino en forma estadística, las centrales no tienen potencia determinada. Entonces, solamente son vendedoras de energía a la red. Eso implica que haya muchos mecanismos regulatorios en el mundo de tal manera que estipulen un contrato de venta de energía durante el periodo de vida útil comercial de la planta, ¿sí? Y después hay políticas, como les dije acá, incentivos determinados. En nuestro país hubo antecedentes a través del GENREN, hecho por ENARSA en el año 2009-2010, en el cual se licitaron ciertos paquetes de energías renovables por tipo, 500 megas de eólica, 250 de fotovoltaico, biomasa, biogás. Directamente se presentaban los proponentes con un valor determinado de tantos dólares por megavatio hora y de acuerdo a una tabla de costos marginales se iba cumpliendo la cuota. Hoy por hoy está previsto la resolución 108, que es del año 2010, en el cual la Secretaría de Energía, a través de unos modelos de cash flow hechos por la Universidad de La Plata, uno va negociando la tarifa en base al tipo de tecnología y recurso eólico imperante. Bueno, ¿cómo empieza todo esto? Para un parque eólico concebirlo, hay una tríada de 3 valores determinados. Uno es recurso eólico, que va a ser el combustible, que entre comillas va a quemar el parque eólico, una red eléctrica donde conectarse
y accesos viales para poder instalar esos grandes aerogeneradores a la red, ¿sí? Y después poder tener un fácil acceso en la parte de operación. Combustible es algo lógico, el recurso eólico, ¿sí? Red eléctrica en general, como la infraestructura eléctrica en parques eólicos de alta potencia, es muy, muy costosa. Cuando hablamos más de niveles de 132 kilovolts, estamos hablando de 150.000 o 200.000 dólares el kilómetro de red. Una estación transformadora está más o menos en 15 millones de dólares. Por lo tanto, hay que tratar de concebir de antemano el futuro emplazamiento a través de la cercanía con esos puntos de conexión. Tengan presente que una característica básica del sistema eléctrico es el libre acceso, es como una calle, ¿sí? El sistema eléctrico lo paga el proponente y después hay libre accesibilidad. Por lo tal, yo tengo que tratar de concebir mi parque eólico en un lugar que tenga buen recurso eólico y a su vez en lo posible una red eléctrica que pase dentro del terreno. Eso también me evita tener que hacer temas de servidumbre, pasar por terrenos vecinos, permisos y todo eso, que de última sería un trastorno muy grande, dado que el único que va a recibir beneficios por tener un parque eólico va a ser el propietario del terreno y no el que le pase una servidumbre a una red eléctrica. Y la parte vial es básicamente para tener un acceso libre de los aerogeneradores. Piensen que hoy un aerogenerador para lugares como en Argentina, estamos hablando de 100 metros de altura y rotores de 110 metros, 120 de diámetro, son palas de 60 metros de largo. Un camión que transporta autos, por ejemplo, un Mosquito tiene 18 metros. Entonces, imagínense que un camión para transportar una pala son 4 veces más largos que un camión para transportar automóviles, como ven ustedes en la ruta. Eso implica toda una ingeniería previa de transporte para poder moverlos con seguridad y acceder dentro del parque eólico. El simple hecho de tomar curvas para frenar un camión afuera e insertarlo dentro del parque implica toda una serie de gestión de playas de estacionamientos, permisos viales, tiempo de estacionamiento, horarios especiales para poder trabajar, todo eso supervisado y de antemano otorgado el permiso. Van a ver ustedes a la derecha, estas curvas que ven acá, es el reglamento topográfico del lugar. Esto me da más que nada el gradiente de diferencias de altura, se pueden ver de antemano los puntos más altos, y en general el mayor recurso eólico en zonas locales como esa sigue la línea de mayores alturas, ¿sí? Por lo tanto, se va a tratar de poner la distribución de aerogeneradores siguiendo en lo posible los puntos más altos del terreno. Eso va a estar sujeto también a accesibilidad y también de qué lado vienen los vientos preponderantes, o sea, de qué azimut soplan con mayor frecuencia o no el viento a lo largo del periodo de medición. Entonces, tenemos un contrato de ocupación. Este tema de contrato no es un tema menor, dado que necesitamos, antes de empezar un parque eólico, superficies muy, muy grandes. Piensen ustedes que el área que ocupa, entre comillas, un aerogenerador, cada uno más o menos está entre 30 y 40 hectáreas por molino. Obviamente que eso no lo ocupa en superficie neta abajo. Un parque eólico en un terreno determinado ocupa del 1 al 2% del terreno neto abajo, entre bases, zona de grúas y caminos y infraestructura eléctrica. Pero en bruto, un molino tiene que estar solo aproximadamente en 30 a 40 hectáreas. Entonces, un parque eólico, por ejemplo, de 100 megavatios, de 25 molinos, se puede hablar más o menos de 750 a 1000 hectáreas para poder desarrollarlo en todo el terreno. Entonces se produce un juego bastante complicado. Los parques eólicos ocupan mucha superficie en bruto, pero muy poca ocupación neta. Entonces, entre medio, se va a seguir desarrollando la actividad comercial clásica, ancestral que tenía el lugar. Por ejemplo, si es un lugar agropecuario y agrícola, el propietario del lugar va a seguir teniendo su explotación sumergida dentro de un cierto número de generadores que es una central eléctrica. Entonces se produce un problema bastante complicado. Yo tengo en mi campo, que tiene un perfil determinado de explotación, con una central eléctrica que tiene obligaciones y derechos de cumplir. Entonces ahí hay todo un tema al principio, que es qué tipo de contrato liga una central eléctrica como un parque eólico con el derecho a la tierra. Comprar un campo de 1000 hectáreas al principio, previo al inicio de un parque eólico, no tiene sentido, porque el proyecto no puede ser viable.
no me puede dar, por ejemplo, el tipo de medición eólica, o el estudio eléctrico de red no me da, o el impacto ambiental genera algún tipo de problema. Entonces, para poder iniciar un estudio antemano, tengo que salir a buscar terrenos, en lo posible terrenos que tengan buen recurso, una red eléctrica cerca y buenos accesos viales. Y eso implica lograr un contrato muy específico, bastante complicado, de convivencia con el propietario. El propietario va a recibir todos los años un canon anual que va a ser por el derecho de tener el parque eólico en su terreno mientras él convive con su actividad económica tipo agrícola, ganadera o petróleo, o si tiene canteras o venta de aguas, como se da. Entonces ese tema, aunque parece un tema menor, da lugar a que un proyecto eólico nazca como un proyecto inmobiliario en el cual hay un periodo de negociación muy, muy largo, que puede estar en los 2 años aproximadamente, para tener simplemente el derecho de la tierra. Ese derecho de la tierra es lo primero que ve un inversor cuando hace un due diligence para garantizar que dentro del periodo comercial del parque eólico, por ejemplo, una ventana de tiempo de 20 años, él va a tener la central eólica garantizada y nadie le va a quitar el derecho a estar ahí. Esos modelos que se manejan hoy, por ejemplo, son modelos de usufructo, algunos de servidumbre. El usufructo, para los abogados, es un derecho en el cual se toma los derechos del fruto económico del lugar y se deja la nuda propiedad del propietario. En el caso de un parque eólico, el propietario del proyecto se queda con el recurso eólico, o sea, con la vena de viento arriba, y le cede al propietario todo lo demás, sea agrícola, ganadera, agua, petróleo, lo que tenga abajo. Entonces, el desarrollador y futuro explotador del parque eólico garantiza que el viento que circula por arriba es un bien comercializable que va a estar garantizado por un contrato de antemano que lo estipule. Después de eso, lo primero que se pone es una campaña de medición, se ponen torres anemométricas, que vamos a ver ahora, en el cual se empieza a medir el recurso eólico. Se hace una primera estimación de la distribución de los molinos, llamado micrositing, hay software especializados para eso, en el cual voy insertando los molinos y, como todavía no tengo mediciones realizadas, voy viendo en base de datos existentes cuál sería la posible producción anual del parque eólico. Veo los lugares y números de torre representativos. En general se busca tener una torre cada 2 o 3 kilómetros de distancia para disminuir la incertidumbre. Las instalo, se buscan instrumentos calibrados y homologados en centros internacionales con categoría como tal, y se hace después un seguimiento y operación de las torres de medición y el control de los datos. ¿Cuánto se mide en general? Mínimo 1 año, recomendable 2 años. Ya con 2 años la incertidumbre por propagación de errores debido a mediciones se reduce bastante. Después, cuando tengo las mediciones, obviamente esos años que yo mido, puede ser 1 o 2, pueden ser años atípicos. Entonces tengo que correlacionarlos a 20, a 30 años en base a base de datos para saber cuál sería el recurso eólico real del sitio. Yo puedo haber medido en un año muy, muy bueno o haber medido en un año muy, muy malo. Al correlacionarlo a 20, 30 años, los llevo a la realidad del lugar y después con esos datos que están certificados, se hace un wind assessment que se llaman, los inversores ven las probabilidades de producción y se realizan los análisis económicos financieros en base a esos valores. ¿Cómo nace todo esto? ¿Cómo salgo a buscar terrenos? Bueno, yo de antemano tengo mapas eólicos. Este es el caso del mapa eólico de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hecho por ente regulador de la provincia de Buenos Aires, en el cual se contrató en una consultora una distribución de recurso eólico a 80 metros de altura. Las zonas amarronadas, ¿sí?, más oscuras, me dan mayor recurso, y en este caso las azuladas tienen menor recurso eólico. Fíjense que de la mitad de la provincia para abajo, y una línea imaginaria dada por las líneas que vienen del Chocón, de alta tensión hacia la costa, tenemos un recurso eólico excelente. Sumado a lo siguiente, la provincia de Buenos Aires tiene una excelente red eléctrica, que la ven ustedes acá en color amarillo verdoso, y un tema que no es menor, en general, todo el tema de tenencia de tierra de la provincia está saneado. Hay propietarios, están en general los impuestos al día, en general está todo el tema de certificación en los registros de propiedades están al día. Eso implica que para hacer un contrato entre un parque eólico y un propietario, en general empiezo las negociaciones en una base real. Son campos en el cual están registrados
con impuestos al día y en general todo en hecho sucesión, terminadas dado el gran valor que tienen esos campos en el lugar. Como un dato interesante, el recurso eólico de la mitad de la provincia hacia abajo es muy constante, con regímenes muy altos, hablamos de 8 o 9 metros por segundo. En lugares por acá, por ejemplo, como Ruta 274 de acceso a la costa, tenemos mediciones de 8 metros por segundo. Acá cerca de Bahía Blanca estamos en los 9 metros por segundo. Y 2.000 kilómetros abajo, en Puerto Deseado, tenemos 10 metros por segundo. Fíjense que entre este punto y la Patagonia pura hay solamente 1 metro por segundo de diferencia de velocidad. Esto hace que la provincia de Buenos Aires en general sea más apta para recurso eólico y aprovechamiento eléctrico, inclusive que la Patagonia. ¿Por qué? Porque son zonas de vientos muy constantes, de alto recurso eólico, muy baja turbulencia, lo que implica un desgaste mínimo de las máquinas. Tengo muy buena infraestructura de puertos, excelente red vial, ciudades grandes con empresas proveedoras, centros de formación, universidades en todos lados, y esta red eléctrica que en general tiene una alta capacidad de avidez o de inserción de altas potencias. Entonces, aunque parezca mentira, esta zona media de la provincia de Buenos Aires, parte sur, se puede considerar que tiene características similares o inclusive mejores que la Patagonia central. Acá van a ver, por ejemplo, otro ejemplo, un micrositing hecho con un software, por ejemplo, con el BIM, pero un programa alemán muy conocido, en el cual de antemano se ven las zonas de mayor recurso eólico y se trata de hacer la distribución de los aerogeneradores de tal manera que tenga un muy buen acceso entre ellos, un mínimo de infraestructura vial entre medio para conectarlos y tratar de seguir la topografía del lugar aprovechando el máximo rendimiento. Esta diferencia que hay entre los molinos está más o menos entre 7 a 8 diámetros de distancia. Un molino de 100 metros de diámetro implica que su compañero va a estar aproximadamente a 800 metros. Si hago una grilla, eso va a dar lugar a los 30, 40 hectáreas que yo le decía. Entonces, un aerogenerador tiene en general un área limpia alrededor de 40 hectáreas aproximadamente. ¿Cómo mido? Bueno, hay normativa, está en este caso la normativa IEC, en el cual me estipula cómo debe ser una torre de medición para poder medir el recurso eólico. Es una torre en general de 80 a 100 metros de altura, tiene que tener como mínimo 2/3 de la altura que va a tener el aerogenerador. Por ejemplo, si mi aerogenerador va a tener 100 metros, como mínimo la torre tiene de 66 a 70 metros de altura. Si en lo posible se la puedo llevar hasta el punto máximo donde va a estar el aerogenerador con su generador, mejor. Con eso disminuyo incertidumbres. Van a ver entre medio a distintos niveles de medición, un anemómetro con veleta tope, otro intermedio y uno inferior. Mido temperatura en la parte superior, en la parte inferior y presión atmosférica. Entonces lo que voy haciendo durante un año o 24 meses, por cada segundo voy tomando 3 valores o 4 de velocidad, 3 valores de dirección azimutal de donde viene el viento, 2 temperaturas arriba, otra abajo y presión atmosférica. Se está midiendo ahora también humedad para ver la densidad, cómo varía del aire con el nivel de humedad. Recuerden que la potencia en energía eólica era un medio de densidad por velocidad del cubo. La densidad está en función de la humedad y de la presión atmosférica y de la temperatura. Entonces, con estos registros yo tomo mediciones cada 1 segundo, cada 10 minutos, el data log que está metido acá abajo hace un promedio, saca valor mínimo, el medio, el máximo, saca la variación, la desviación cuadrática media, ve cuánto realmente se dispersan los valores de máximo y mínimo y lo va guardando. Tengo 144 valores diarios durante 365 días. Eso se van bajando, en lo posible, si tengo transmisión de datos lo transmito, o si no, cada tanto voy a sitio y voy tomando los datos. Una torre de esta instalada está más o menos en $80.000 a $100.000 de instalación, es un costo bastante elevado. Torres unas torres bastante expuestas a robos, a descargas atmosféricas. Ustedes piensen que ante un desperfecto yo pierdo un mes de medición, que voy a tener que repetirlo el año que viene, eso implica costos, viajes. En general son torres instaladas como mínimo a 1.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires, vuelos, alquileres, hoteles. Realmente una campaña de medición puede estar costando entre costo directo más o menos $200.000 o $300.000 para tener datos que sean de última cuantificables y creíbles para
una empresa que haga la homologación como tal. De esa medición yo obtengo también la frecuencia que tengo en cuanto al sector que va soplando el viento. En general se divide en sectores de 30 grados, tengo 12 sectores alrededor, en los cuales me dice no solamente el recurso eólico, sino también en qué frecuencia va soplando en una cierta dirección. ¿Esto para qué me sirve? Para después tratar de ver cómo distribuyo entre medio los aerogeneradores para ver que se sombreen lo menos posible. Cuando un generador recibe viento, se genera un efecto estela atrás, disminuye la velocidad y turbulencia. Esa velocidad se van generando distintos sectores azimutales y voy calculando por software cómo disminuye el recurso eólico aguas abajo del generador y cómo la toma su compañero. En esta grilla de generadores yo hago una extrapolación de la influencia entre todos y calculo la influencia del parque eólico inserto en ese lugar con esa topografía determinada y con un nivel de rugosidad determinado dado por el tipo de vegetación que tiene el lugar en sí. Hay modelos más sofisticados, de modelos fluidodinámicos, estudio de mesoscala, que son valores que se van tomando a través de globos, o sea, globos en altura, mediciones indirectas por satélite, mediciones concretas hechas, base de datos en el cual se van tomando un valor determinado en altura en el cual yo lo bajo y extrapolo en un punto y puedo sacar el valor de velocidad de viento en cada uno de los puntos del parque eólico. Estudios ambientales. Bueno, uno de los requerimientos para poder otorgar la conexión a red y también la construcción del parque eólico es el estudio de impacto ambiental. Eso da lugar que se presente el estudio de impacto ambiental dentro de las secretarías de medio ambiente de cada provincia o ministerios de medio ambiente de cada provincia, en el cual se estipulan una serie de requisitos que tienen que tener nuevos proyectos de generación. A su vez, la Secretaría de Energía tiene para centrales que se conectan a la red una serie de requerimientos ambientales, de estudios previos para poder dar la aprobación. Las secretarías de medio ambiente lo que hacen, evalúan el estudio de impacto ambiental, estipulan las reglas que tienen que tener ese estudio y dan lugar al final la DIA, ¿sí?, que sería el permiso ambiental para poder conectar el parque eólico en el lugar. Con ese estudio ambiental aprobado, yo voy a la Secretaría de Energía de la Nación y me otorgan justo en el estudio eléctrico la categoría de agente generador del MEM, en el cual me permite tener interacciones económicas con la red eléctrica y a su vez me permite a través del ENRE tener el certificado de conveniencia y necesidad pública que me permite conectar el parque eólico a la red. ¿Sí? Y esta declaración de impacto ambiental a su vez me permite la construcción del parque eólico. Sin ella yo no podía entrar ningún camión, ni siquiera un ladrillo acá adentro para conectarlo. Entonces los dos estudios básicos que se hacen sería el estudio eléctrico, que lo estipula CAMESA, directamente a través de anexos determinados que tienen y procedimientos técnicos. Uno se sienta con la transportista del lugar, se hacen escenarios de demanda, de pico, valle y resto a futuro, se inserta en parque eólico y se ve cómo interacciona el parque eólico con la red. Se simulan estudios, fallas concretas y ve si el parque eólico realmente atenta o no contra la calidad del servicio. Con respecto al impacto ambiental, lo que se ve es, bueno, todo el tema de interacción del parque eólico. Se hace un estudio también de aves migratorias, eso lo pide en general siempre la Secretaría de Energía, y estipula la Secretaría de Energía al final que se haga un seguimiento de mortandad de aves. ¿Sí? En general los molinos tienen 100 metros de altura, con las palas se puede llegar a 150, 180 metros, en general no es problemático la mortandad. Ustedes piensen que un rotor gira más o menos entre 15 a 17 revoluciones por minuto, o sea, da una vuelta cada 4 segundos, es visible la rotación. Eso implica que al principio más que nada la mortandad se dé por murciélagos en la zona, que los murciélagos al ver la variación de presión que generan las palas se desconcentran y en general son las aves que más mueren al principio. Después como que se toman noción del lugar y se reduce mucho la mortandad. Así todo se trata de seguir ese tema y se exige dentro de la emisión de permisos de Secretaría de Energía y del ENRE un seguimiento de aves muertas en el lugar. Yo he visto un caso en la provincia de Buenos Aires con respecto a Cauquén, Colorado, es un área migratoria del Cauquén que viene de Malvinas y migra hasta unas
lagunas cerca de la zona de Tres Arroyos y la laguna más chiquita en Córdoba, es una laguna endorreica, la quinta laguna endorreica de agua salada más grande del mundo, y en esa zona la provincia de Buenos Aires pasaba 600 metros de altura volando. Entonces en general no era un problema los parques eólicos, que toman como básicamente 200 metros de altura. Otro tema son las lagunas, es muy común en la provincia de Buenos Aires, lagunas en épocas de muchas lluvias, en el cual se van generando poblaciones de flamencos. Se han dado casos de parques eólicos en los cuales cuando se hizo el estudio de impacto ambiental no había agua y después de un cierto tiempo había una colonia de flamencos directamente en el medio del parque eólico. Eso tiene que ser revisado en general, en el caso de la provincia de Buenos Aires por la OPDS, y tiene que ser una revisión del estudio de impacto ambiental. Acá me dice tengo poco tiempo. Otro tema que se evalúa son los niveles de ruido. El software en general prevé bajo ciertas condiciones de viento máximo qué nivel de emisión de ruido tiene un parque eólico. Van a ver con las zonas más oscuras, se miden en decibeles. Para que ustedes tengan una idea, el máximo nivel de ruido generado en un parque eólico está básicamente como un ruido nocturno o viento sobre pasto con una cierta altura, ¿sí? Todo lo demás, por ejemplo, en una oficina tengo mucho mayor nivel, ni hablar de un equipo de música, lo que es una vivienda adentro. O sea, un parque eólico genera un ruido similar a lo que sería el viento con respecto a árboles de 2-3 metros de altura. Eso también da lugar a que hay legislación que dice que no puede superar más que nada los niveles máximos, el máximo nivel de ruido medido más 3 decibeles. En el estudio de línea de base, que se mide viento, tierra y agua y también sonido, se ponen equipos de medición, se toman los máximos valores de medición, después se simula con un software determinado cuál sería el máximo nivel sonoro. En general, esto da lugar a que no se pueda haber lugares habitados, por ejemplo, un puestero, como mínimo 500-600 metros de un aerogenerador. Más o menos esa es la regla de oro que hay. A 600 metros de un aerogenerador no puede haber lugares habitados. Si lo hubiera, realmente no es un nivel de ruidos que supere lo que usualmente está sujeto el lugar. Y otro tema importante es el tema de flickering, de sombras. Una estructura tan alta como esta, tan esbelta, de acuerdo al movimiento solar, da lugar a un tema de sombreamiento. ¿Cuál es el problema acá? Estas palas girando, que más o menos dan una vuelta cada 4 segundos, implica que cada pala haga un destello más o menos cada 1,3 segundos. Eso da lugar que puede haber zonas habitadas entre medio, en las cuales en ciertas épocas del año puedan tener destellos entrando directamente por la ventana. Está estipulado por reglas, acá todavía no hay legislación, reglas por ejemplo alemanas, que dice que no puede haber más de 30 horas en el año en el cual una vivienda esté impactada por el destello de un parque eólico. Fíjense que estas mariposas que se producen acá son básicamente por el movimiento solar. El sol se mueve en hemisferio sur hacia el norte, tengo la mínima distancia en el solsticio de verano y la máxima distancia en el solsticio de invierno. Estas puntas que ven ustedes serían las máximas sombras. Eso da lugar a que se genere acá zonas en las cuales me dice cuántas horas estaría expuesto una posible vivienda en el lugar para que no supere las 30 horas máximas estipuladas. Entonces, este estudio, junto con los niveles sonoros de antemano que vimos acá, acá con nivel sonoro, con medición de recurso eólico, posible migración de aves, ciertos aspectos ambientales, hace lugar a que yo tenga que hacer una distribución de mis aerogeneradores de tal manera que respete todos esos aspectos ambientales que me lo prevén de antemano las secretarías de medio ambiente o ministerios de medio ambiente. Yo les quería mostrar esto para salir un poco de cuestiones técnicas de los parques eólicos, más allá de recursos o cuestiones económicas, y tomar conciencia de que antes que se construya un parque eólico hay un periodo más o menos de 4 o 5 años, que es un fondeo que no tiene retorno, en el cual se van generando tramitaciones de antemano. Yo con eso logro tramitaciones que duran 2-3 años para otorgarlas, tengo 2 años de negociación con un propietario, ya ahí sumo 4 o 5 años, y después si logro un contrato de venta de energía y financiamiento tengo 2 años más. Eso da lugar a que un tiempo de proyecto medio en Latinoamérica esté más o menos en 8 años hasta que se hace un parque eólico, todo eso fondeo directamente.
Eso da lugar que el desarrollo de un proyecto, de un parque eólico, se calcule más o menos que puede estar hoy en $600.000, $700.000 de costo directo para llegar a un punto en el cual yo diga, bueno, este parque es construible. 2 años más de construcción, 1 año y medio, se puede decir que en 8 años, 9, un parque eólico estaría inyectando energía a la red y retribuyendo a través de facturación directa el monto de inversión, o sea, el CAPEX que yo preví para ese parque eólico. Bueno, acá no quiero seguir de antemano, no tengo más tiempo, después entraríamos en cuestiones financieras, que no es el objetivo de esta charla. Con todos estos valores, yo después, con mis simulaciones, hago extrapolaciones, voy probando máquinas comerciales, las implanto directamente, y voy generando escenarios de producción de energía. Un último tema que me olvidaba. Otro tema que piden las Secretarías de Medio Ambiente son visualizaciones. Yo lo que hago son tipo renders, en el cual tomo fotos del lugar, en general se piden fotos determinadas a través de accesos o de zonas pobladas, y implanto los parques eólicos para hacer una evaluación de impacto visual del parque eólico. En general está estipulado, el ENRE tiene una grilla de evaluación, puntuación de líneas de alta tensión que son aplicables a molinos. En general se puede decir que el mayor impacto de un parque eólico es visual, ¿sí? Son estructuras muy, muy altas, que en zonas muy, muy bajas, como el norte de Europa, realmente el impacto con muchos molinos termina siendo muy fuerte. Piensen hoy que en el norte de Europa hay manifestaciones en contra de parques eólicos, por ejemplo, ¿sí? Por la gran cantidad de parques eólicos. Eso ha roto un poco la hegemonía del lugar. En terrenos muy, muy bajos, por ejemplo, como es el norte de Europa, tener una estructura de 150 metros, 180, genera un impacto muy, muy grande que se ve en la distancia. Pocos son muy lindos, en mucha cantidad realmente generan un problema, que no es el caso de nuestro país, en el cual las distancias son muy, muy grandes, tenemos mucha tierra y baja densidad habitacional. ¿Ok? Bueno, espero que les haya quedado una idea de lo que implica un parque eólico, la antesala que no se ve de lo que es el desarrollo de un parque eólico, ¿sí? Tanto en costo como trabajo y autorizaciones, que no son un tema menores. Terminamos. Bueno, muchas gracias, Daniel. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Daniel sobre parques eólicos? Sí. Sí. Acá tenés, hoy proyecto en vigencia, tenés 6.000 megavatios más o menos. Tenés exceso de oferta. Y pensá que para cubrir el 8% de la ley 2690 serían 3.000 megas más o menos. El tema que un proyecto, un parque eólico, vos tenés realmente, es como un negocio inmobiliario, tenés alta mortandad, ¿sí? Vos a medida que lo vas desarrollando, le vas poniendo como capas encima. Al principio vos darle valor a algo que no tiene. Vos vas a un campo, ¿sí? Tocas la tranquera, es así. Hablas con el tipo y decís, mirá, vos tenés potencial eólico, tenés una línea eléctrica cerca, tenés una ruta cerca, tu campo tiene potencial eólico. Si podés cosechar, entre comillas, un eslogan marketinero, el viento. Tenés un ingreso determinado y podés tener un ingreso anual determinado por un parque eólico. 20, 30 años de proyección a futuro, ¿sí? Eso ahí empezás, ¿sí? Empezás a negociar, algunos le cierran, otros no le cierran. Tenés que ver la realidad de la familia. Si la zona es de muy alto valor inmobiliario, no tiene sentido un parque eólico. Por ahí tiene una producción de soja que no le cierra con respecto a esto. Entonces tenés que irte a otro tipo de zonas. Ahí tenés un desgaste de búsqueda. Ahí empezás a ver, por ahí no están las condiciones legales del terreno para firmar un contrato. Por ahí se cae al final. Lo firmaste, 1 año y medio, 2 de negociación. Empezás a medir, 3 meses, 4 para poner una torre. Empezás a medir con la torre. 1 año, 2, las torres en general tenés problemas, rayos que caen, te roban los paneles fotovoltaicos. 2 años de medición, ahí tenés recién las mediciones. Tenés que ir a un certificado internacional, hay 4 o 5 consultoras que te la certifican, 15.000 euros de certificación. Se saca un Wind Assessment, un informe eólico, en el cual ellos evaluaron la calidad de la medición que hiciste por propagación. Se generan curvas probabilísticas de generación. Te lo toma un inversor y con eso se hace su propio cash flow, ¿sí? A su vez, paralelo, si te estudio impacto ambiental, $15.000. Si un estudio eléctrico, $15.000. Empezaste a recorrer los ministerios con tu expediente. Fueron idas y venidas, 2 años o 3, hasta que tenés las audiencias públicas.
pasa a las audiencias, ahí lo tenés el parque con las autorizaciones. Tenés que salir a buscar un contrato de venta de energía, tenés que esperar un GENREN o una 108, 2 años de negociación. Tenés el contrato, ahí tenés que ver las condiciones financieras del país, salís a buscar inversores, no hay. Entonces ahí se te van 6, 7 años, 8 en un parque eólico serio, hecho en forma seria, más o menos. No es un tema menor hacer un parque eólico, ¿viste? De eso da lugar a que de 12.000 megas tendrás bien desarrollado 3.000, básicamente, en calidad certificable y financiable a nivel internacional. Más o menos, para que te des una idea con eso, ¿viste? Viento, te diría que es lo menos importante. Vos sabés que hay viento en la Argentina y excelente calidad. Y si andás en el tema, vos sabés, hasta te das cuenta por los arbustos que hay viento. Tenés que medirlo, no te escapás. Esa es la realidad. Tenés que medirlo y certificarlo. Pero viento en general te diría que es lo que menos importancia tiene, aunque parezca mentira. Sí. Perfecto, sí. Las últimas 2 preguntitas cortitas, por favor. Sí. Sí. Sí, es en RETA, el proyecto de RETA, sí. Sí, sí. Ahí tenés vientos excelentes, ¿viste? Ahí y a 100 kilómetros de la redonda. Eso es realmente, RETA está pegado al balneario Oriente, ¿no? Algo de Claromecó directamente. El lugar es excelente, directamente. Son lugares muy constantes. En la provincia de Buenos Aires es muy constante el viento. Vos lo que buscás es constancia, más que nada, ¿sí? No tanto nivel. Además hay otro tema. Los molinos hoy, el mercado jugoso a nivel mundial viene para máquinas cada vez con menos velocidades de viento. No necesitas lugares con altas velocidades de viento. Ese es un tema. Hay máquinas más eficientes y menos eficientes. Del estudio de recurso eólico hay clases de viento. Clase 1, clase 2, clase 3. La clase 1 la mayor velocidad, clase 2, clase 3. Después tenés subdivisiones. De acuerdo a eso, vos te das vuelta y hay fabricantes que fabrican molinos para clase 1, 2 y 3, A, B o C. Y los modelizás. Los modelizás y ves realmente cuál es el que más produce. En base a eso pedís cotizaciones y ves el tiempo de amortización. ¿Cuánto se busca que se amortice? Lo ideal serían 8 años más o menos de amortización. Tenés mucho costo de capital al principio, $2 millones por megavatio. Ese parque de RETA serían 100 megas por 200 millones de dólares. De ahí en más no pagás combustible, pero tenés un alto costo de capital. El triple que una central de gas con menor factor de utilización. Por eso da lugar a que sí o sí tengas que negociar de antemano un contrato de venta. Así todo, un parque eólico bien financiado, con los recursos argentinos estaría más o menos en 70, 80 dólares el megavatio hora. Una central de gas hoy está en 150, 160 dólares el megavatio hora. Tampoco es comparable directamente. Un parque eólico bien financiado, puro, sin ningún tipo de exención impositiva, crudo, 80 dólares lo sacás. Vos sabés valores como en Uruguay 60 dólares, pero hay un tema de exenciones positivas atrás de las ganancias que te desvirtúan un poco más que nada el valor. Vos hoy con buen financiamiento en Argentina, provincia de Buenos Aires, 80 dólares lo financiás. Una central térmica de gas, 150 dólares el megavatio hora, un parque 80. Tampoco la podés comparar de igual a igual, porque no es comparar peras con melones. Pero hoy la energía eólica es totalmente viable acá. Lo que pasa es que hay otras cuestiones, son negocios financieros más que nada. ¿Sí? El contexto financiero no está para un parque eólico. Esa es la realidad. Una tercera parte que me olvidé. Sí. Hay que evaluarla, hay que evaluarla. El tema, a mi entender, habría que hacer una cuestión pendiente en el mundo, habría que hacer un estudio y ver zonas realmente óptimas para instalar aerogeneradores. Sí. En general el estudio de impacto ambiental tiene que ver realmente la influencia de los aerogeneradores en la reserva. El tema más crítico es el tema de migración. Por ejemplo, la punta de San Clemente del Tuyú, en el norte de la provincia, Bahía San Boromón abajo, es excelente. Pues una zona de migración de aves con Norteamérica. Ahí tienes 2 problemas ambientales. Uno. Segundo, que si haces un parque y ponele que te aprueben el estudio de impacto ambiental, es un desastre desde el punto de vista de marketing ecológico. Te lo llegan a denunciar, un parque eólico, una zona de migración, te baja automáticamente el valor del proyecto. Entonces tenés un valor adicional también que tenés que cuidar ese tema. Cuando vos desarrollás el proyecto y el arte del buen desarrollador es ver variables a veces que no están escritas en ningún lado, en ningún marco regulatorio. Y tenés que ver de última el impacto, aceptabilidad. Es muy bueno que en la etapa de impacto ambiental haya entrevistas con la gente, con vecinos, con ONGs,
con las municipalidades, queden certificadas, queden con fotos, para que eso también cuando vos negocies los bonos de carbono, te lo van a pedir. Cuando vos haces un bono de carbono tenés que hacer de última audiencias previas, y eso se anota hasta con número y DNI. Tenés que tenerlo trabajado también el tema ese, ¿viste? Entonces hay muchas cuestiones para un proyecto bueno. En Argentina, como es todavía tan nuevo y con la vastedad que hay acá de tierras, en general esos problemas se diluyen en general, ¿viste? Hay aceptados, son políticamente correctos, no hay problema con un parque eólico, queda lindo. A medida que vaya ingresando mucha potencia eólica a la red, van a ir apareciendo problemas nuevos. Te doy un ejemplo. En Francia, la visualización de un parque eólico tenés que hacerla con un fotógrafo homologado, son 10.000 euros. Un estudio de impacto ambiental en Francia sale 200.000 euros, acá sale $10.000. Tenés cada vez más requisitos que se van generando a medida que la industria eólica va creciendo, ¿viste? Entonces, no es solo viento un parque eólico, ¿viste? Te diría que el viento, no digo que es secundario, pero viento hay. Siempre vas a encontrar una máquina para el viento que tenés, eso te lo aseguro, ¿viste? Así que, ¿otra pregunta? Bueno, vamos a hacer una cortita. Seguir, no hay problema. No, pues ya tendríamos que terminar. Estamos en tiempo cumplido. Bien cortita la pregunta. Bueno. Y por un tema de factor de escala. Es mucho más económico un molino grande que muchos chicos. Vos para pasar de 1 mega a 2, 3 megas, la infraestructura civil es básicamente la misma. No te va a variar mucho. La torre, que es la parte más costosa del molino, una parte importante, no te va a cambiar mucho. Después tenés las palas. Las palas, pensá que el área que barre depende del cuadrado del radio. Entonces vos avanzando un poquito más en radio, tenés mucha más área de barrido. Entonces vos tenés una máquina de 3 megas, es mucho más económico que tener 6 máquinas de medio mega. Tenés caminos entre medio, tenés zonas de grúas, tenés mucho impacto en la parte de construcción, que es un tema tampoco bien importante. Vos pensás, un parque eólico te afecta, no llega al 2% del área neta de un terreno. Vos tenés 1.000 hectáreas en un campo, le sacás cierta zona, 500 metros alrededor de la zona habitada por un tema de ruido. Tratás de dejar zonas con árboles, por ejemplo, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires hay algarrobos centenarios, ahí abajo van las vacas, tenés nidos de aves, tratás de dejarlo. Los costados del terreno, hay una zona muerta para que la punta del molino no entre dentro del espacio aéreo del vecino. Si tenés redes eléctricas cerca, te exige el ENRE a 250 metros que no tengas molino. Entonces vas sacando tajadas y muere un 30-40% del área, te quedan 600 hectáreas, básicamente, ¿viste? Entonces ahí tenés que hacer tú una red interna y respetar la distancia entre molinos, ¿sí? Entonces, cuando haces ese cálculo te conviene optimizar la cantidad de máquinas, gastás mucho menos en obra civil, tenés que abrir el terreno, es como abrir un paciente, 4 metros, 3 metros abajo, sacar la tierra, ¿sí? No puede andar por el camino del propietario, hacer la base de cemento, tenés que reubicar esa tierra, hacer una base y dejar una apertura de 4 metros donde vulneras el terreno. Una zona de 50 por 40 metros para la base, para la grúa. La grúa son grúas de 130 metros de altura. Mañana se rompe una pala, tenés que prever el ingreso de una grúa. Hay una zona muerta de grúa abajo. Esa zona de grúa es la misma, para un molino de 1 mega, para 2 megas o 3 megas. Entonces lo que se busca, la tendencia, son máquinas cada vez más grandes, ¿sí? Y ahí lográs menor cantidad de conexiones, menor cantidad de cable, menor cantidad de celdas eléctricas. Realmente te economizás mucho con molinos más grandes. Bueno, vamos a cerrar con la última pregunta de Martín y... Martín. Debería ser 7, sí. Lo que se pide acá básicamente, el gran tema hoy es el equity. Te piden un 30% de equity, que es el cash, a ponerlo. Yo diría que con el equity hoy podés llegar a conseguir financiamiento. Después es un project finance esto, o sea, son proyectos en el cual vos, en la misma sociedad de vehículo que generás, tenés la capacidad de ceder los derechos de cobro. Cuando vos tenés un contrato, por ejemplo, con Camesa o con Enarsa, lo que toma el banco es el derecho de cobro. Entonces te evalúa a través de expertos, como ustedes habrán visto en tema térmico lo mismo, o fotovoltaico. Entonces ve la viabilidad del proyecto. Entonces realmente el reaseguro de pago es el proyecto en sí, ¿sí?
Después el contexto financiero alrededor, ¿viste? Los avales, son muchas cuestiones. O sea, con el tema grave es el equity y las tasas. Hoy hay tasas más o menos de más del 10%, o sea, es inviable. Son proyectos para tasas del 6%, 7%, esto como máximo, ¿viste? Entonces cuando vas a un 10-12% se virtúa mucho el tema de financiamiento, ¿viste? Entonces otro hito grande es el cierre financiero. Vos mediste, tenés contrato, tenés estudios, aprobaciones, todo, lograste el contrato de venta de energía. Y después el tema de financiamiento. Y con el cierre financiero después tenés el parque eólico listo, que no es un tema menor. Pero ya ahí se estás en un mundo, el tema de financiamiento es un mundo realmente. Un mundo que, bueno, escapa a mis conocimientos. Yo, bueno, por lo que han dado, más o menos tengo una idea. Pero el gran tema de esto es financiero. Estos proyectos, el viento es muy predecible, es más predecible que el caudal de un río. Con 2 años de medición, bien medido y con una buena correlación a 30 años, vos realmente asegurás el recurso eólico. Si vos lo medís bien, la dispersión que tenés, las probabilidades de excedencia, que es P50, P75, P90, todos saben lo que es probabilidades de excedencia, ¿no? Yo mido un valor y de acuerdo a la apertura de la curva de Gauss, ¿vieron cuando uno lleva un hijo a pesar? Te dice la pediatra, su hijo está en el P50 y te pones contento, porque está en el valor de la media, ¿sí? Si te dice está en el P75, ya sospechás, muy normal no me salió el nene. Bueno, entonces lo que se busca es que el P50 esté lo más cercano al P75 y P90. Un banco te va a pedir P90, el worst case, es decir, contra todo, contra viento y marea, en la punta de la curva de Gauss. ¿Sí? Entonces vos cuanto mejor medís y todo eso, mayor probabilidades tenés que... Pero eso es medio anécdota, porque también el tipo que viene, el banco, tiene sus expertos y de última saben cuál es el recurso real que tienen en la zona. ¿Viste? Pero lo que dijiste vos, el tema de financiamiento es el gran tema. Perfecto. Gran tema. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Lo despedimos con un aplauso. Las energías renovables plantean otras cuestiones. Yo estoy tuneando una central en el lugar. Cuando yo compro una central de gas, una central, le compro General Electric, me vende un container, salgo a buscar gas, en general el gas viene de un pozo que estuvo durante millones de años la tierra juntando gas y me garantiza con un contrato. Entonces, en general, el problema de inserción de una central de gas en un medio no es tan problemática. Son 1 o 2 hectáreas, la puedo comprar directamente y está muy encasillado el tema de impacto ambiental y conexión. Un parque eólico en general, como una central hidroeléctrica, ya interacciona con el medio ambiente en multiplicidad de factores. ¿Sí? Es una infinidad de factores que tengo, desde temas ambientales y sociales también, que no son temas menores. Entonces, es un tema muy lindo porque hay meteorólogos, economistas, ingenieros eléctricos, mecánicos, civiles. El hecho de desarrollo de un parque eólico implica una cantidad de profesiones que se van sumando para un producto que en general no viene cerrado. Ese es el gran tema de las energías renovables, no es un producto cerrado. Entonces cada lugar tiene un desarrollo en especial y de ahí sale todo este tema que les mostré. La idea era eso, mostrarle de antemano que no hay una receta en todas estas cuestiones y que hay tiempo y plata escondida en un fondo ahí adentro que a veces se pierde. Y se pierden. Hay proyectos que mueren y se fueron $500.000, $600.000 tirados. Eso es muy común que ocurra en los temas de renovables. Nada más. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Daniel.